Cuando hablamos de evolución, no podemos dejar de mencionar a su principal motor, la selección natural, que la podemos definir como la reproducción diferencial de individuos portadores de distintos genotipos de una población. Y el éxito de este mecanismo se debe a la interacción de los organismos y el ambiente, es decir, los individuos de una población que están en mayor proporción son aquellos que tienen más eficacia a la hora de adaptarse al medio. La selección natural es fundamental para la variabilidad, ya que produce cambios o preserva frecuencias alélicas de una determinada población. Y para mantener esta variabilidad existe un conjunto de mecanismos conocidos como selección equilibradora. ¿A qué llamamos polimorfismos? Llamamos polimorfismos a la coexistencia de dos o más variantes heredables fenotípicamente distintas dentro de una población. Tenemos dos tipos de polimorfismos. Por un lado, el polimorfismo transitorio y por el otro, polimorfismo equilibrado. En el polimorfismo transitorio, una variante reemplaza a la otra con el tiempo. Por ejemplo, las polillas moteadas de abedul. Y en polimorfismo equilibrado tenemos a los caracoles terrestres, en donde las variantes coexisten a lo largo del tiempo en proporciones estables. Persistencia de polimorfismos por superioridad de heterocigotas. Los alelos recesivos generalmente resultan perjudiciales en el estado homocigoto, pero pueden estar protegidos en el estado heterocigoto e incluso pueden ser favorecidos por la selección. Es decir, que los heterocigotos van a tener un mayor éxito reproductivo que cualquiera de los homocigotos. Esto es lo que se conoce como superioridad del heterocigoto. Un ejemplo es la anemia del planocítico falciforme. Esta es una enfermedad que involucra un solo locus génico, y quienes la padecían hasta hace poco rara vez vivían lo suficiente como para dejar descendencia, lo cual llevaba a que estos dos alelos en estado homocigoto fueran eliminados del reservorio génico. Se pensó por un tiempo que este alelo se mantenía en la población debido a mutaciones. Sin embargo, se descubrió que en tribus africanas hasta el 45% de la población era heterocigota para este tipo de anemia. Se descubrió que el alelo para la anemia falciforme se mantiene en una frecuencia alta, ya que en ciertas condiciones ambientales ofrece al heterocigoto una ventaja selectiva. A los individuos que los poseen los hace menos susceptibles a contraer la malaria, la cual en muchas regiones de África es una de las causas principales de muerte. Así, aunque dos alelos para la hemoglobina falciforme se eliminarán cada vez que aparezcan en estado homocigoto, la selección va a favorecer a los heterocigotos manteniendo el alelo en una frecuencia relativamente alta, que es del 11% en el reservorio génico. Heterosis o vigor híbrido. Cuando dos líneas endogámicas diferentes se cruzan entre sí, dan como resultado una línea híbrida que suele tener mayor aptitud que sus líneas parentales. Esta superioridad con respecto a sus progenitores se debe a que el individuo híbrido será heterocigota en más loci. Por ejemplo, en la década de 1930 en Estados Unidos se desarrolló un maíz híbrido que resultó tener mayor tamaño y resistencia. De esta manera se puede obtener una mejor cosecha. ¿Sabías que los grupos sanguíneos son una herencia ancestral, ya que los mismos tipos se encuentran también en primates? Además, las distribuciones geográficas de los grupos son muy regulares. Por ejemplo, el alelo O predomina en el hemisferio occidental. Gracias a esto, hay opiniones muy distintas. Algunos biólogos consideran que los grupos sanguíneos son neutros en cuanto al valor selectivo, y otros sostienen que es un resultado de la selección natural. Por ejemplo, hombres caucásicos con grupo O tienen mayor esperanza de vida, mientras que las mujeres caucásicas tienen mayor esperanza de vida las del grupo B. La teoría evolutiva actual considera el fenotipo como la expresión de interacciones complejas entre muchos genes, de modo que la selección natural actúa sobre todo el fenotipo. El fenotipo no solo está determinado por las interacciones de los numerosos alelos que constituyen el genotipo, también es producto de las interacciones del genotipo con el ambiente en el curso de la vida de un individuo. Un ejemplo de estos es la especie de polillas vistometularia,
las cuales, si bien el color negro de las alas está determinado por un alelo único, hay otras características importantes que favorecen el escape de los depredadores hambrientos. Entre ellas incluyen el aspecto moteado, la capacidad de elegir un fondo adecuado y la capacidad de usar el mimetismo con el ambiente. Todo esto determinado por diversos genes. Por último, introduciremos los tipos de selección natural. Se pueden clasificar en 5 grandes categorías: normalizadora, disruptiva, direccional, dependiente de la frecuencia y selección sexual.